Amigas, amigos, en este caso amigas fantásticas, les presento el día de hoy una mujer fantástica nuevamente. Estamos en la oficina de la licenciada Lucía Columba López López, mejor conocida como la licenciada Columba López. Ella es abogada postulante en materia de lo familiar desde hace más de 25 años y especializada más que nada en casos de mujeres. Columba, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo, Noemí. Gracias por la invitación. No, al contrario, muy contenta de haberte conocido en aquel evento en donde se me ocurrió hablar y tú dijiste, yo quiero hablar con esta mujer, y aquí estamos. Así es. Haciendo más grande todavía el tema de las mujeres, porque pues de eso se trata, de ayudarnos y apoyarnos unas a las otras. Y entonces, para empezar, tenemos que conocer quiénes son las mujeres que se suman a Mujeres Fantásticas día con día. Columba, esta entrevista va a girar en torno de tres líneas. Columba ayer, Columba hoy, Columba mañana. Entonces empecemos por saber quién es Columba López López, dónde naces, cómo vienes a dar a los mochis, cuál es tu historia. Claro. Bueno, mira, yo soy orgullosamente hidalguense, nacida en Pachuca, Hidalgo, la ciudad de los vientos, ¿no? En México. Pues soy la hermana mayor de otros dos hermanos. Yo crezco sin papá, entonces con esa carencia, ¿no? Ese sentimiento de abandono. Estudio la carrera de Derecho. Después me doy cuenta que la carrera de Derecho como que me desilusiona un poco, ¿no? Y me voy a otra área, que es las ventas, que es turismo. Eso me permite vivir en distintas partes de la República. Me caso, ¿sí? Mi esposo tenía un trabajo donde lo cambiaban constantemente. Vivimos en 10 estados de la República. Entonces eso me impidió muchas veces concretar un trabajo, porque estábamos 2 años, luego 3 años, 1 año y medio. Tengo mis hijos, ¿no? 10 años después de estar casada, y también, ¿no? Dejo a veces esos trabajos que tenía por 1 año, año y medio, que eran gerencia de atención a clientes, que siempre me ha gustado ser como una persona front desk, ¿no? Estar frente a la gente. Y dejo durante 15 años de trabajar para dedicarme exclusivamente a la formación de mis hijos, que creo yo que como mujeres el mejor proyecto que tenemos son nuestros hijos, las que tenemos. Ojo, también hay mujeres que aunque no decidan la maternidad, y bueno, hay muchos otros proyectos, pero bueno, me enfoco a mis hijos. Llegamos a la ciudad de Los Mochis y se me da la oportunidad, ¿no? De volverme a insertar en el área jurídica, y obviamente pues es lo que más me gusta, ¿no? Cuando estuve con mis hijos en distintos colegios, casi fueron 12 colegios en distintas ciudades, no falta la mamá de que se está divorciando o está en el proceso de divorcio o está con la cuestión de la pensión alimenticia o la custodia o que le quitaron sus hijos. Entonces siempre estuve enfocada en la cuestión familiar, apoyando a estas mujeres. El tema triste era cuando me tenía que cambiar de ciudad y no les terminaba el asunto, lo tenía que endosar algún otro abogado o abogada. Sí. Y bueno, llego aquí a Los Mochis, ya tengo prácticamente, voy a cumplir 4 años ahora en septiembre, y con todo, ¿no? Esa fue la Lucía de antes. Pero la Lucía, la niña, ¿cómo era? ¿Era igual como eres ahora? ¿Te fuiste transformando con el tiempo? Me fui transformando. Fíjate que era una niña muy apocada, muy calladita, muy introvertida, muy tímida, hasta que en la preparatoria tomo la clase de teatro. Y eso me da la proyección, ¿no? Me quita el miedo de hablar frente al público, platicar con personas de distintas edades, y coincidentemente siempre me sentía como más cómoda en un escenario o en un grupo de gente mayor. Entonces, ¿se puede decir que el teatro transformó tu vida? El teatro transformó mi vida, y mi maestro, que era un Darío, no recuerdo el apellido, argentino. Yo estudié mi carrera en la preparatoria en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y bueno, ahí es donde surge la nueva Columba, ¿no? La que no tiene miedo de hablar en público, la que no tiene su argumento, la que diserta, ¿no? Esa parte, pues sí me transforma. Interesante, esos son el tipo de cosas que a veces no imaginamos que hay detrás de una mujer que vemos por primera vez. La historia te va determinando todo ese proceso de evolución, que es el que permite que puedas ayudar también a otras mujeres. Así es. Entonces, los sueños que tú tenías de niña, si los recuerdas, si los tuviste focalizados,
son lo que estás haciendo ahora, se transformaron en otra cosa. ¿Qué sucedió con tus sueños de Columba antes del teatro y de Columba después del teatro? Sí, te puedo decir que se concretaron, ¿no? En primer lugar, pues tener una familia, ¿no? Esa familia que yo no tuve, puede decirse así, ¿no? Siempre como quisiste tener una familia. Pues sí, en el sentido de la figura paterna, la figura materna, cuidar a tus hijos, o sea, en el sentido que mi mamá pues siempre tuvo que trabajar, hacerse cargo de mí, mis hermanos y de mí, y yo quise romper ese esquema y decir, no, yo quiero tener hijos, pero con una pareja, ¿no? que me soporte, porque entiendo y es cada vez digo lo confirmo, o sea, los hijos necesitan ambos padres. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo una hermana, Entonces esa vida que tuvieron tú y tu hermana sin padre es la que tú no querías para tus hijos. Así es, sí, así es difícil, ¿no? Es difícil para la mamá de tenerse que dividir, de tener que trabajar, de tener que luchar, de enfrentar a veces los problemas pues de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, ¿no? Sí. Entonces yo dije, no, y así, Noemí, estando en pareja, teniendo un hombre a tu lado, ¿no? Es difícil, enfrentas retos todos los días. Claro. La verdad es que mis respetos para las mujeres que asumen una paternidad y maternidad de manera sola, ¿no? Y digo, también muy respetable, pero es complicado. Entonces, eso es lo que yo dije, no quiero eso, y bueno. Sí, manejar un automóvil, manejar una empresa, manejar cualquier cosa material, lleva un proceso, lleva un método, y vamos a decir puede ser fácil, pero manejar un ser humano con sus emociones, con sus problemas, con sus deseos y sueños es complicado, aparte carácter diferente, temperamento, todo involucrado. Así es. Entonces sí, en esa parte te la entiendo. Pero bueno, entonces esa niña solitaria, tímida, se transforma luego en una mujercita más valiente, pero luego en una mujer que se dedica a sus hijos y que al mismo tiempo empieza a sensibilizarse todavía más en el transcurso de los años escolares de tus hijos en lo que padecen y sufren las mujeres. Así es. Mira, fíjate que yo como abogada lo veo. O sea, si bien es cierto que ha habido muchos adelantos y muchas reformas que nos han favorecido, lamentablemente es que hoy por hoy, te lo puedo decir, la mujer sigue siendo víctima, ¿no? de un sistema procesal que no es rápido, que no es expedito, que no es tan eficiente como a mí me gustaría que fuera, ¿no? Que no está hecho para ellas, para nosotras. No es de que más bien no estamos teniendo los resultados que quisiéramos. Ejemplo, ¿no? Y ahorita hablando, y me voy a meter al hoy un poquito al hoy, ¿no? En el sentido de que veo a veces hasta los jueces, las secretarias de acuerdo, siguen dejando de lado, y caramba, o sea, los juzgados familiares, hoy por aquí en Mochis y a nivel nacional, te lo puedo decir, pues la mayoría son mujeres. Entonces necesitamos más empatía, ¿sí? en el proceso, ¿no? O sea que a pesar de que hay mujeres en el sistema, ¿no están entendiendo la importancia de ayudar a otras mujeres o cómo es? Mira, son muchos factores, ¿no? Probablemente también falta personal, están siendo rebasados, es una serie de expedientes hasta acá, ¿no? Ejemplo, cuando tú metes una demanda de divorcio, pues lo principal es el recurso económico para esa mujer, ¿no? De antemano el juez o la jueza tiene que determinar cuánto va a ser la pensión alimenticia, el 30%, el 25%, el 35%, raros casos el 40%, pero hay que girar un oficio a la empresa o al trabajo, la fuente de trabajo donde está el papá, para que le empiecen a descontar. ¿Sabes a veces cuánto tarda ese oficio en salir? A veces hasta 4 meses. Y mientras ¿qué hace esa mamá con sus hijos? Vivir de la caridad de familiares, de amigos, estresarse más, ¿no? Estresar más ese escenario que de por sí ya está difícil. Entonces ahí yo soy de la idea de que en cuanto llega un divorcio, o sea, inmediatamente en cuanto se haga el primer acuerdo donde el juez o la jueza está determinando un 30, un 25, un 40, el oficio tiene que salir en... ¿Qué te gusta? A lo mejor yo quisiera, pues, una semana, ¿no? O sea, ya son
machotes, ya nada más es cambiar. Entiendo que están rebasados, pero esa parte el gobierno lo tiene que ver. Entonces, hablando en el hoy por hoy, es lo que estoy viendo, y ahora en el futuro... todavía no llegamos ahí. Vamos a regresar un poquitito entre pasado y presente, porque estás ahorita ya de lleno en todos los casos que estás viendo, ya directamente, pero ahora platícanos sobre Columba. ¿Cómo regresas de lleno? Porque ahora sí estás de lleno, no estás a ratitos, ya veo que tienes 4 años aquí, ya no te vas a mover como te movías. ¿Qué pasó con Columba la viajera? Bueno, pues lo que pasa es que como todo, ¿no? Nada es eterno, los trabajos a veces no son eternos. Pues llega el momento que mi marido se queda sin trabajo, ¿no? Se queda sin trabajo, y toda esa estabilidad, todo ese escenario donde una mamá que no trabajaba, que se dedicaba nada más a cuidar a sus hijos, a estar con amigas, como muchas lo hacen, ¿no? Y digo, qué bueno, pues dices, ¿y ahora qué va a pasar, no? Entonces, afortunadamente, a través de una amiga que quiero muchísimo, Ileana Ibarra, me recomienda con el notario Raúl Izábal Gagiola, y que necesitaba una abogada o un abogado que le ayudara y estuviera en las gestiones, ¿no? De la notaría. Entonces es cuando me inserto en el mercado laboral. Y bueno, como mi pasión siempre ha sido el derecho, a pesar de que no quería estudiar derecho, sí. Entonces, pues ya, se me va abriendo el camino, el universo, Dios, las amigas, el medio, así. O sea, llego y a empezarme a desenvolver, a conocer gente, pues a hacer lo que me gusta hacer, ¿no? Que claro, es ayudar, básicamente es ayudar. Ahora, dices que estuviste 15 años enfocada en tus hijos, pero como te escucho, creo que nunca perdiste vigencia de lo que estaba sucediendo y de lo que es tu carrera en sí. Así es, siempre estuve, inscrita en revistas jurídicas, leyendo las reformas, y como te digo, aunque estaba dedicada a mis hijos, siempre ayudando a otras mujeres con su divorcio, ¿no? Con la pensión alimenticia, o sea, llevando esos asuntos, y luego en distintos estados. Entonces era estudiar el Código de Querétaro, el Código de Tamaulipas, el Código de Jalisco. ¿Y son distintos? Básicamente son iguales todos, porque se derivan del Código Federal, pero sí tienen ciertas peculiaridades, ¿no? Por ejemplo, en Hidalgo no es delito dejar de proporcionar el alimento. Aquí sí. Okay. Entonces, sí tiene ciertas peculiaridades. Son leyes estatales. Sí, acuérdense, los códigos, es el Código Familiar del Estado de Sinaloa. Ya. Y hay el Código Familiar del Estado de Hidalgo. Ahora, en tu currículum yo leí que estuviste en varias escuelas, universidades. Docente también. Así es. Esa parte fue antes de tener a tus hijos. Antes de tener a mis hijos. Esos primeros 10 años que estuve casada, pero que no podía tener hijos, entonces pues me dediqué a la academia, ¿no? Entonces estuve en el TEC de Monterrey dando clases, en Zacatecas, luego me fui a Guadalajara. En Guadalajara abrieron un ITEC, que es otra universidad que viene de la Ciudad de México, por cierto. También di clases ahí. ¿En qué temáticas? Fíjate que en lugar de derecho daba mucho economía y administración, porque tengo una maestría en administración, entonces me enfoqué mucho en economía. Entonces todo este tema de finanzas, microeconomía, macroeconomía, muy relacionado con la política, pues también me gusta. Entonces ese era mi fuerte, era economía. Pues de alguna manera te fuiste preparando para poder entender también muchas cosas que en este momento suceden y que al final de cuentas afectan o benefician a las mujeres. Así es, porque pues las mujeres somos como que manejamos esa microeconomía, ¿no? Familiar en nuestra casa, la eficiencia de los recursos, la gestión de los recursos, ¿no? En este caso con el marido, o ayudar al marido. Es que de verdad que muchas mujeres no nos damos cuenta de lo importante que somos como hijas, como hermanas, como madres, como esposas. Y eso también en el tema familiar, o sea, jurídicamente hablando, cómo no se reconoce. O sea, un hombre obtiene lo que obtiene, crece en el trabajo, es próspero en su empresa gracias a las mujeres que hay en su vida. Su mujer
¿sí? Gestiona, administra Por supuesto. esa parte del hogar que le permite a él despreocuparse de eso para generar recursos. Y no nos lo valoran. O sea, sí, y en eso es en lo que hay que trabajar, y yo creo que parte de lo que tú haces al hablar con estas mujeres, no sé si les terminas dando alguna asesoría de ese tipo, porque de alguna forma llegaron a ese divorcio. Un divorcio no es culpa de uno, es responsabilidad de dos. Así es. Y uno más, otro menos, pero al final entre los dos iniciaron y entre los dos están terminando, bien o mal. Y eso, si una mujer o un hombre no aceptan esa responsabilidad, pues entonces al rato se vuelven a casar y se vuelven a divorciar. Así porque es. repiten y repiten. Sí, y sí, repiten. como sociedad tenemos que trabajar mucho desde casa, ¿no? Desde casa, esto de los roles, ¿no? Romper ya que la mujer tiene que atender al marido, atender al hombre, cuando estamos en igualdad de circunstancias, ¿no? Yo aplaudo que hoy las mujeres están siendo reconocidas en muchos ámbitos políticos, financieros, educativos, deportivos. O sea, ya no es como antes de que el fútbol antes era para los hombres, ¿no? Ahora los equipos femeniles, caramba, creo que ganan hasta más preseas que la de los hombres, ¿no? Sí, la verdad Sin ser, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, sí, las mujeres estamos en igualdad de circunstancias sin rebasar lo que la otra vez tú también comentabas, ¿no? Tampoco somos mejores. O sea, estamos nos en el mismo nivel. complementamos y tenemos que educar a nuestros hijos así. Sí, porque corremos el riesgo de excluirnos. No, pero también auto engañarnos en cuanto a la superioridad que podemos empezar a creer que tenemos, y aquí no hay tú eres más, tú eres menos, estamos, como dices, en igualdad de circunstancias, pero hay diferencias físicas que en ocasiones algunas mujeres las pueden desarrollar, pero otras no. Entonces todo eso es importante. Pero mira, vamos a hacer una pausa para terminar esta primera parte, que me ha encantado, y nos vamos a la segunda, donde continuamos con el hoy y luego nos vamos al futuro, en la vida de Columba López. Estamos en Mujeres Fantásticas.